Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy es sábado y es un día más de nuestro programa de deconstrucción del arte. En esta ocasión estamos conversando ya en nuestra cuarta temporada vinculada con el arte cubano. Y el día de hoy vamos a estar conversando nada más y nada menos que sobre el pintor cubano que pertenece a la generación de los años 70, Pedro Pablo Oliva. Un artista único, un artista que ha seguido toda su trayectoria desde su graduación de la escuela de San Alejandro hasta la actualidad. Vamos a hablar, como siempre, de una manera bastante dinámica entre Brenda de Block Art conmigo. Vamos a estar hablando sobre este artista. Por un lado, vamos a estar conversando sobre la vida de Pedro Pablo Oliva y por otro lado, ya con Brenda desde Block Art, nos va a estar conversando sobre sus valores, sus ventas, sus colecciones, sus premios, entre otros datos interesantes vinculados con este creador. Y ahí estamos esperando a que Brenda se nos una. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Te atrapamos infraganti. Sí, sí, tomando mi yogur, mi jugo de plátano con yogur. Bueno, pero está bien, está bien. Suena delicioso. Así es. Ah, Pero ¿cuándo nos invitas a todos? jugo de plátano No, pero con yogur tiene que ser. con yogur de fresita. Pronto, pronto. Haremos una gran jugonada bananera con yogur. Así es, así es. Pues nada, como estaba diciendo, el día de hoy vamos a estar conversando sobre un artista que además tiene una excelente obra, una excelente trayectoria y pues nada, vamos a conocer un poco más sobre Pedro Pablo Oliva y vamos a conocer no solamente su vida, su trayectoria, algunas frases mencionadas por algunos críticos de arte importantes, no solamente cubanos, sino también a nivel internacional y por tu lado, Brenda nos va a estar ilustrando y nos va a estar iluminando de cierta manera con todos los valores o ventas, colecciones, premios que ha recibido este artista. Mientras tanto, voy a ir escribiendo acá en los comentarios a quién vamos a estar deconstruyendo el día de hoy. A ver, voy a ir comentando entonces un poco igualmente. Este de Construyendo el Arte, ya estamos en la cuarta temporada que está siendo justamente, bueno, albergada desde la cuenta de Daniel G. Alfonso. Si es que no están siguiéndolo, bueno, les recomiendo que lo hagan. Si todavía no nos siguen, como Bloggers Perú también, los invitamos a que nos sigan porque estamos constantemente realizando diferentes actividades en Lima, Perú, pero igualmente también en cosas virtuales. Todos los sábados, mediodía, 12, 12 y cuarto, aprox, hora Lima, nos estamos reuniendo para deconstruir a diferentes artistas, ¿no? La edición anterior, que la puedan encontrar en nuestra cuenta, se dedicó a Perú y hemos hecho como más de 4 meses, creo, o aprox 4 meses, de diferentes y múltiples artistas, no solamente de quienes no nos acompañan, sino también quienes nos siguen acompañando, ¿no? Artistas de diferentes promociones, diferentes edades, así que los invitamos a que agarren lápiz y papel y que apunten toda la información que vamos a compartirles, porque así como bien mencionaba Daniel, va a hablar acerca de artistas de Cuba, pero el día de hoy es acerca de Pedro Pablo Oliva. Y he estado viendo varias referencias que me transmite mucho a un arte de un cuento, ¿no? De una historia, un poco como que de una fantasía, ¿no? Un poco como de una infancia, ¿no? Algo así, algo dentro de lo que he podido ver en escultura y en pintura. Sí tenemos información acerca de Christie's, más que nada con valores fijos, valores cerrados. Sotheby's tiene algunas obras, pero muy pocas, y no están bien detalladas, porque parece que ha sido ya hace un tiempo atrás, pero las de Christie son las que vamos a revisar igualmente obra que se encuentra disponible porque nos están representando en Estados Unidos, Nueva York, en Miami, y también algunos de los premios, menciones. Yo estoy listísima, así que les recomiendo agarren lápiz y papel y apunten todo el conocimiento que vamos a impartir hoy día. Una hora, coloquen sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, todo acá abajo, y en bien podamos vamos a ir viendo sus preguntas o consultas. Y no se olviden de compartir este video también y nos etiquetan para poder recompartirlo. Así que vamos, estudios Sí. centrales. Así es, así es.
Yo creo que fueron más de 4 meses que estuvimos hablando sobre arte peruano porque fueron casi 25 artistas prácticamente. Entonces fueron entre 5 y 6 meses que estuvimos, casi la mitad de un año, estuvimos hablando sobre arte peruano. Si no pudieron acompañarnos en vivo y en directo, pueden revisitar los programas en la cuenta de Blockart. Ahí están todos bien guardaditos y también los hemos estado subiendo semana tras semana, poco a poco los hemos estado subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que también nos pueden encontrar por Instagram, por YouTube y pronto nos encontrarán en el universo, en este nuevo universo En el que está, metaverso. que está creando Zuckerberg. Así que nos trasladaremos hacia el metaverso también en algún momento de la vida. Estaremos ahí haciendo nuestras de construcción del arte. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada y además los sueños se hacen realidad. Así que, quién sabe si en un futuro podamos lograr eso. ¿Cuál es la cuenta de YouTube? Félix, que es un artista concreto, un artista abstracto. Ahí lo tienes, Blockart. Lo buscas en YouTube como Blockart y ahí puedes, Félix, revisitar todos los en vivos que hemos hecho hasta el momento. Así que nada, comenzamos hablando de Pedro Pablo Oliva, un artista que nació en el año 1949 en la provincia de Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba. De hecho, es la provincia que se encuentra en el occidente de Cuba, y un artista que normalmente los artistas siempre se mudan a las capitales y en las capitales echan raíces y ahí comienzan toda su labor. En el caso de Pedro Pablo Oliva fue casi todo lo contrario, porque Pedro Pablo Oliva estudió en la década del 60, del 61 al 64, estudió en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de Pinar del Río, cuando las escuelas provinciales de arte, las escuelas de arte de provincia, funcionaban como merecía, como debía ser. Un artista que además después va a La Habana, porque en La Habana es donde se encontraba la Escuela Nacional de Arte, y Pedro Pablo Oliva se gradúa en el año 1970 de la especialidad de pintura. Y en realidad la pintura es lo que va a enfocar toda la labor de Pedro Pablo Oliva durante 30 años aproximadamente, porque después Pedro Pablo se dio cuenta de que sus obras bidimensionales podían ser trasladadas a la tridimensionalidad y en todo un universo escultórico que además es espectacular, y todo un universo escultórico que de cierta manera recoge toda la iconografía bien particular de este artista. Un artista que además forma parte de la generación conocida como la generación de los años 70, que fue una generación que de cierta manera se siente inspirada por el neoexpresionismo europeo, y entonces vamos a encontrar que desde los 70 hasta los años 80 aproximadamente, vamos a encontrar la corriente neoexpresionista en el arte cubano. Un expresionismo que lo que busca es, de cierta manera, mostrar ese interior de cada artista, esos sentimientos, esa vida cotidiana. Es lo que vamos a comenzar a ver nosotros en la obra de todos los artistas que forman parte de la generación de los 70, que ya hemos estado hablando de algunos de ellos y que en próximos programas vamos a seguir conversando sobre esta generación. Y como bien, Brenda, apuntabas al inicio, ves la obra de Pedro Pablo Oliva y te recuerda de cierta manera cuentos infantiles, como una especie de historia que está contando el artista en sus obras, y es que es parte del discurso que encontró Pedro Pablo Oliva para poder, de cierta manera, crear un lenguaje irónico para poder dialogar con una sociedad cubana compleja, una sociedad cubana que sigue en transformaciones, porque nace la revolución en el 59, 60, 70, todavía hay cambios en la sociedad cubana, y son cambios que también se van a avisorar ya en los 80, los 90, y que Pedro Pablo Oliva de cierta manera va a mantener toda esta misma tradición en su obra. De hecho, la crítica de arte, los grandes historiadores cubanos han hablado de un artista que fue uno de los pocos que logró evolucionar de un modo coherente, porque la obra de Pedro Pablo Oliva no es que en los 60 fue de una manera, en los 70 fue de otra, en los 80 fue de otra, sino que hay toda una continuidad. Hay toda una continuidad coherente que de cierta manera mantiene esta misma estética neoexpresionista, pero ya vinculada más con un lenguaje surreal, con un lenguaje infantil, si se quiere decir, donde Pedro Pablo nunca dejó y nunca abandonó
este amor por el dibujo, porque sus obras son bien de esta línea negra que va a delimitar las figuras y después vamos a ver cómo comienza a aplicar el color. Como les decía, los años 70, también conocido en el contexto cubano, es que fueron contextos bien complejos políticamente hablando. Entonces, claro, la política influye directamente en la sociedad y la política influye directamente también en el arte. Y los artistas, obviamente que de cierta manera tienen que crear determinados discursos o determinados metadiscursos para poder seguir pintando, para poder seguir creando y que de cierta manera su obra que tiene no solamente una lectura, sino tiene una segunda, una tercera lectura que ya sí es una crítica social bastante fuerte. Los años 80 llegan con un impulso bastante fuerte en Cuba a nivel cultural. La escena cubana cambia en todos los sentidos, no solamente en el arte, sino también en la economía, en la sociedad, en la política. Y todo eso hace que Pedro Pablo Oliva cargue toda su obra y se cargue él mismo como individuo con una gran sensibilidad antropológica. Y por eso es que en sus cuadros siempre va a aparecer el ser humano. El ser humano como elemento importante, pero un ser humano que va a estar orientado hacia una crítica muy intelectual. Porque en realidad, claro, estamos frente a un contexto y estamos frente a una obra, Brendy, tienes que haber visto obras con textos, con varias frases, y que son frases que en realidad tal vez un extranjero no entiende, porque son frases bien cubanas, y son frases que de cierta manera son las que hacen que lleguemos a interpretar y lleguemos a entender el porqué de la pieza. Incluso Pedro Pablo Oliva, dentro de toda su obra que comenzó representando este lado antropológico del cubano, este lado antropológico de los individuos de la isla para poder establecer un discurso, de cierta manera comienza a ver y a entender el mundo a través de un solo personaje, que es un personaje que se llama Utopito. Entonces, claro, ¿qué cosa es la utopía? La utopía es algo que está pero que no está, la utopía es algo que existe pero que no existe y a través de la utopía tú puedes discursar sin buscarte ningún problema, supuestamente. Entonces, este personaje, Utopito, se llena de grandes discursos, de grandes textos que anclan de una manera muy fuerte y muy contundente toda la trayectoria de este artista en el contexto de Cuba. Por lo tanto, vamos a ver que a través de este personaje, por ejemplo, ¿qué dice ahí? A ver, sube un poquitito. Dice, le confieso, Te confieso, Angulo, que debo estar enfermo, todo lo veo verde. Exacto, claro. Estamos en un momento donde la clase militar, ¿cuál es el color que utiliza? Es el color verde. La isla de Cuba siempre se ha caracterizado y cada vez que pintamos a Cuba la pintamos de verde. Entonces el verde ya nos representa esa paz, ya nos representa de cierta manera esa tranquilidad que debería denotar psicológicamente el color verde, sino para los cubanos el color verde está vinculado con lo militar, está vinculado con la política. Entonces ya no lo vemos, diríamos que color de rosa, sino que ahora estamos viendo todo color verde. Y cómo a través de un personaje campesino, un personaje de la cotidianidad, Pedro Pablo comienza a discursar y comienza a crear una visión irónica de la cotidianidad, que en realidad vamos a ver que no apela a lo textual, el texto apoya todo lo que está en el cuadro y el texto de cierta manera, claro, nos va a decir a nosotros como cubanos qué es lo que está queriendo decir realmente Pedro Pablo Oliva. Para la política son obras hermosas, son obras estéticamente perfectas, con un rigor pictórico y una excelencia del dibujo maravillosa, pero ya para el cubano de a pie, para el cubano cotidiano, ya logramos entender un poco más el por qué Pedro Pablo Oliva coloca estos textos para, de cierta manera, crear todo un universo creado por sus sueños, todo un universo fantasioso, todo un universo imaginativo y todo un universo vinculado con la niñez. Siempre hemos escuchado de que los niños nunca mienten. Entonces, Utopito es un niño. Utopito es un joven que de cierta manera está
diciendo cosas, está hablando haciendo determinados comentarios que son comentarios bastante incisivos. Son comentarios que vamos a ver que incluso van a funcionar como títulos de las obras de Pedro Pablo Oliva, que van a ser como paratextos, ¿no? Refranes, dichos populares que ayudan a que logremos deconstruir todas las obras de este creador. Cada texto es importante. Cada diálogo que vemos en la obra de Pedro Pablo Oliva se convierte en un elemento relevante y un elemento clave para poder entender toda esta escenografía que él nos está presentando en estos momentos. De hecho, Hortensia Montero, que es una crítica que se ha dedicado a estudiar los años 80 en el arte cubano, ella menciona a un Pedro Pablo Oliva, y la voy a citar, donde ella dice que Pedro Pablo Oliva en su obra se distingue el acento lírico, las texturas y los efectos técnicos en una composición resuelta con aprehensión de fantasía y realidades, porque la realidad se convierte en fantasía y la fantasía se convierte en realidad. Entonces hay una mezcla entre estos dos elementos que son campos que supuestamente deben ir desligados, pero que en el caso de Pedro Pablo Oliva lo unifica. Hortensia Montero continúa diciendo que Pedro Pablo Oliva compone su poética desde un acercamiento anecdótico. Y por eso, Brenda, claro, tú ves la obra y tú dices, me parece una narración, es que es una anécdota. Y vemos cómo este acercamiento anecdótico y enaltecedor de los sentimientos humanos, secundado por un tratamiento simbólico junto al característico halo de la poesía, ¿no? Son textos bien poéticos, son refranes que de cierta manera son populares, y que Pedro Pablo Oliva lo lleva hacia el campo de la poética, porque la poesía utiliza determinadas palabras, determinados elementos que de cierta manera nos va a hacer que estamos viendo una obra normal, una obra tranquila, pero detrás de todo eso sí hay todo un discurso bastante contundente, porque para Pedro Pablo Oliva, en realidad todas estas inquietudes van a estar presente desde los 70 hasta el día de hoy. Desde la pintura hasta la escultura, desde la pintura, el grabado y las mismas piezas escultóricas. Van a estar en este orden social, van a estar hablando de la sociedad desde factores psicológicos, va a adentrarse de cierta manera en campos como la psicología y la filosofía. Son dos ciencias completamente diferentes que de cierta manera también nos van a permitir reflexionar sobre el ser humano y cómo el ser humano está plagado de virtudes y defectos. Es decir, todos nosotros tenemos virtudes y tenemos defectos. Y tanto las virtudes como los defectos, Pedro Pablo Oliva los representa en sus obras. Como un artista que de cierta manera cree en la función social del arte, cómo el arte se convierte en una vía, en un mecanismo social, en un mecanismo que permite dialogar sobre el hombre, y cómo Pedro Pablo Oliva habla sobre el hombre, porque esa es la mejor manera y el mejor camino para poder mejorar al individuo, para poder mejorar la condición humana. Obras que de cierta manera, aquí yo tengo un libro de Pedro Pablo Oliva, un libro pequeño de su obra, es una colección de 30 libros de artistas cubanos. Yo, bueno, he tenido la suerte de editar algunos de estos libros, y en este caso es un libro que recoge textos de grandes críticos que han hablado sobre la obra de Pedro Pablo Oliva, y lo bueno es que el libro hace como un pequeño recorrido desde los 70, por ejemplo, y podemos ver ya toda esta influencia del neoexpresionismo, cómo la obra es bien desgarradora, cómo la obra de cierta manera está representando esta psicología del propio ser humano a través de estos personajes que comienzan a aparecer en la obra de este creador, ¿no? La identidad del cubano a través de la sangre mestiza, donde vemos incluso cómo esta obra, por ejemplo, La Noche y Qué mala Magdalena, que está representando uno de los poemas importantes de nuestro héroe nacional y poeta José Martí, y vemos cómo el color en Pedro Pablo Oliva es un color bien lírico, porque es un color que de cierta manera tiene que representar no solamente al cubano, sino también representar al individuo y representar la universalidad. De ahí llegamos a los años 80
Y en los años 80 encontramos obras tan importantes como esta, que se llama El Bobo de los Barquitos. Claro, ¿quién es el bobo? ¿Quién se hace el bobo? Estamos en una época donde en Cuba hay una migración muy fuerte. ¿Y cómo se migra? En barcos de papel, en barcos creados por el propio cubano, con tecnopor, con gomas de camiones, un montón de elementos de la cotidianidad que son utilizados para lanzarse al mar y poder, de cierta manera, buscar un futuro mejor, ¿no? Un nuevo mundo, que es lo que se está buscando en los 80, en los 90. Entonces, claro, este bobito se hace el bobo, pero al mismo tiempo el bobo no es tan bobo como uno cree. El bobo siempre, ese personaje, tú dices, ah, no, ese personaje es bien tonto. No, nadie en la vida es tonto. Todo el mundo tiene, todo el mundo sabe lo que hace. Además, vean estos rasgos, miren todos estos rasgos bien desenfadados en estos personajes. Yo te voy a traer una colección, yo cuando vaya a Cuba, Brenda, te voy a traer una colección completita de todos estos libros, porque además son libros bien hechos y y de cierta manera recoge la obra de todos estos creadores, además son chiquititos, son colección de... Si los has creado, obviamente, los has Son, editado. son colección de bolsitos. Me ha encantado la obra que tiene estos púrpuras que habías mostrado. ¿Esa de qué año prox? O sea, esa es Esta más... es de los 70. Esa que te mostré de los púrpuras es de los años 70 y se llama El Sueño. Claro, es un sueño donde ves a un personaje, aquí ves al personaje, en el campo, el gallo, y recuerdas cuando hablamos de Fabelo, el gallo, es decir, el gallo es símbolo del campesinado, es símbolo de la identidad de nosotros como cubanos. Pero una obra que marcó la década de los años 90 fue esta gran pieza de casi 3 metros de alto por 5 metros de largo, es una pieza grande, que se llama El Gran Apagón. A ver, vamos a Claro, ver si... estamos en el 94, pleno periodo especial, donde literal en Cuba vivíamos con 8 horas con luz y 8 horas sin electricidad. Entonces, era 8 y 8, era lo que le llamábamos nosotros 8 por 8, donde el lunes podemos tener, no, nos quitaban la electricidad de las 8 de la mañana, 8 horas después, y después venía la corriente, y así vivimos casi 10 años estuvimos viviendo con todo este fenómeno de los apagones. Y aquí en este gran apagón, ¿quiénes aparecen? Todos los personajes humanos, animales, que conviven en la isla de Cuba, que conviven diariamente con el individuo, donde vemos personajes que de cierta manera hasta Pedro Pablo Oliva lo sexualiza, porque siempre muestra como que la parte sexual, erótica, bien presente, bien latente en sus cuadros. Y ya los años 90 se caracterizan por la ironía, la metáfora, el subterfugio, para de cierta manera poder crear un discurso tranquilo, o un discurso que de cierta manera no moleste a todo el fenómeno de la política. Por ejemplo, esta obra que se llama Pareja condenada a vivir eternamente con una piedra en la cabeza. O sea, ¿qué tan incómodo puede ser vivir con un elemento como una piedra en una cabeza? Claro. Y cuando nosotros los cubanos decimos, tú lo que tienes en el cerebro es una piedra, es que no piensas. Es que es una persona que vives la vida por vivir. Entonces vemos no solamente a este primer plano, sino también acá, también vemos a otra pareja, y todo el mundo está viviendo con piedras en la cabeza. ¿Qué significa la piedra? Puede ser muchas cosas, puede tener muchos significados, sobre todo vinculados con este proceso de la revolución. Otra obra impresionante que está en internet es la obra que se llama Milagro Inconcluso de los Panes y los Peces. Es una pieza hermosísima, que además tiene unos verdes espectaculares. Si la puedes buscar para que la... Aquí está, aquí igual aquí la vemos. Es un tríptico que, claro, ¿cuál es el milagro de los panes y los peces? Supuestamente el milagro de Jesús, pero ¿cuál es el milagro del contexto cubano? Donde, ¿quién es el personaje que aparece en la parte central del cuadro? Todos, enfócalo bien, todo el mundo ya sabe quién es ese personaje, además que se vestía de verde olivo en su momento, y de cierta manera somos una isla, y a pesar de ser una isla, cuando a la bodega llegaba el pescado
quitaban el pescado y le daban a la familia el pollo. Entonces todo el mundo gritaba, vino el pollo por pescado. Entonces iba todo el mundo corriendo a buscar esa sustitución del pollo por el pescado. Entonces, ¿cuál es el milagro que está haciendo? Regresé, Dios mío, se me fue, no sé por qué. Se me fue de pronto Allá. y ahora sí se escucha. Ya estás acá, claro. ¿Qué sucede? A pesar de ser una isla, como estaba diciendo, a pesar de ser una isla que deberíamos tener pescado las 24 horas del día, en todo momento, en realidad, claro, a la bodega, cuando te tocaba por la libreta, hoy, en el mes de noviembre, le toca a la familia pescado, al final ibas a la bodega a buscar tu pescado y había un cartel que decía, no, se cambió el pescado por pollo. Entonces te quitaban el pescado y te daban pollo. Entonces, claro, ese es el milagro. Ese milagro inconcluso, tú veías a todo el mundo salía de la bodega gritando, vino el pollo por pescado. Y así, ay, todas las amas de casa gritando, el pollo por pescado, el pollo por pescado, y todo el mundo corriendo a buscar su pollo en sustitución al pescado. Entonces, claro, ahí es donde también, de cierta manera, si uno ve la obra, lo que más aparece son peces y peces por todos lados, que de cierta manera son sustituidos. De ahí nace ya este personaje de Utopito y este personaje que comienza de cierta manera a dialogar con el contexto, incluso a dialogar con los símbolos patrios y a dialogar con el propio Fidel, donde incluso vamos a ver que aquí hay un personaje que dice, vamos a construir el socialismo, sí o no. Y claro, ¿cuál es la palabra que está remarcada en este diálogo que dice, vamos a construir el socialismo? La palabra que, de cierta manera, está marcada es el sí, ¿no? Entonces, no tenemos opciones, no hay opción para escoger. Otro personaje donde vemos a Martí que está soñando, donde dice, qué bruto es este producto interno. Entonces, en realidad, claro, ¿qué sucede? Toda frase política que nacía en Cuba la firmaba José Martí, casualmente. Si decían que qué buena es la vida, José Martí. La vida se acabó, José Martí. Todo era achacado al pobre José Martí. Y de ahí nace ya toda esta obra escultórica, que además es preciosa, realizado en bronce, donde vamos a ver el gran viaje. Miren, el gran viaje. Está en un mar, una sombrilla, incluso aparecen todos los personajes políticos de la época, porque no solamente aparece Fidel, aparece Raúl, aparecen ya otros gobernantes también de la tierra, entonces, de la isla, no de la tierra, de la isla de Cuba, donde entonces ya comenzamos a ver a un Pedro Pablo Oliva que comienza a incidir mucho más en todo este discurso cubano, en todo este discurso donde se va a mostrar toda esta influencia europea del neoexpresionismo, el surrealismo y la pintura imaginaria, la pintura primitiva, infantil, de cierta manera. Hay mucho más para hablar de Pedro Pablo Oliva, además es un libro donde al final, bueno, se recoge toda la vida, todo un currículum extenso de un creador con todas sus exposiciones, todas sus participaciones en muestras colectivas, individuales y también en colecciones, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos, Brendita, y vamos a conocer un poco los valores en los que se ha manejado la obra de este creador. Yo, a pesar de ser cubano, a pesar de estar vinculado con el mundo del arte cubano, sí estoy bastante alejado de algunos valores de algunos artistas del contexto cubano, pero bueno, para eso hacemos nuestros programas orgánicos, dinámicos, divertidos de construcción del arte para aprender, porque lo importante es que aprendamos sobre el artista, aprendamos sobre colecciones, premios, valores y que ustedes puedan, y de cierta manera nosotros, democratizar y compartir toda esta información con todos ustedes. Así es, no, y de verdad que qué exquisito porque para mí, siendo totalmente sincera, yo no había escuchado acerca de este artista. Veo que lo reconocen ahí justamente el maestro Pedro Pablo, qué bonito, qué lindo, porque eso lo que genera son reencuentros, ¿no? Y reencuentros a memorias, reencuentros a tal vez
a historias o a inclusive obras específicas tal vez, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a pasar a revisar algunos de los valores, a ver algunas de las obras que también nos ha estado mencionando Daniel. He estado tratando de ponchar acá un poco las obras que has estado refiriéndote, ¿no? Y sobre todo de este personaje Utopito, ¿no? La conversación que se quiere trazar. Pero yo tenía una pregunta antes de pasar a eso. Es si él llevaba una relación, digamos, como muy presente, o tal vez, porque no sé exactamente las fechas, ¿no? De en cuanto a haber compartido con José Martí. ¿Llegó a No, suceder esto? no, no, Dándole no. otras José Martí es siglo XIX. épocas. Siglo XIX, sí. Punto y Todo lo que tiene con José Martí es anterior a todos estos artistas. claro, claro, Pero porque su hablando de, su literatura sí, de hecho, Casa Cubana que se respeta, yo creo que tiene que tener las obras completas de Martí, que son como, qué sé yo, como 30 tomos, son 30 libracos, que entonces es gracioso porque tú vas a una casa cubana, ves las bibliotecas, sus libreros y tal, y ves como que uno, dos, tres, y a veces te dices, ay, me falta el 15, me falta el 28, me falta el 29, lo estoy buscando. Claro, porque todo el mundo quiere tener las obras completas, porque claro, en realidad fue un hombre que pensó mucho y fue un hombre que escribió demasiado, claro. y Es que escribió mucho. documentó, y finalmente eso es lo genial, cuando uno está escribiendo, lo documentas y así nuevas generaciones, como, por ejemplo, en este caso, este artista también igual refiere, y también cómo es que ves, o es una ventana, ¿no? A lo sucedido, a otro punto de vista, a algo que no te están contando como un cuento, ¿no? Tal cual, lo que sí, solo fue de esta forma y solo fue así, ¿no? Entonces, sí, sí sabía, obviamente, de José Martí. No estaba segura justamente de los tiempos y los paralelismos exactamente, pero definitivamente hay mucha influencia en, ¿no? O sea, en diferentes artistas, en diferentes rubros también. Lo que sí me queda un poco la duda, ¿por qué? Porque si Utopito vendría a ser la versión de José Martí, en obra de Pedro. Diríamos que Utopito está encarnando a este cubano que cree y no cree al mismo tiempo, porque es una utopía. Es decir, en realidad Utopito lo que trata de construir este personaje con su diálogo es de construir a una supuesta revolución que supuestamente una revolución es cambio, una revolución es cambiar una sociedad, pero ¿dónde está ese cambio? ¿Quiénes son los que se están beneficiando con ese cambio? Entonces ahí es donde entra esta utopía. ¿Cuál es la utopía? ¿Es para el pueblo o para los políticos? ¿O los políticos siguen viviendo una realidad paralela a esta utopía de buscar y construir una sociedad uniforme de cierta manera? Como bien dice Leine, que es, bueno, es cubana, vive en Perú. La próxima semana vamos a estar hablando de Nelson Domínguez, que además Leine trajo una exposición de Nelson Domínguez espectacular aquí a Lima, a la Galería Pancho Fierro. ¡Qué Y chévere! en realidad, claro, pero Pablo Oliva, Nelson pertenecen a la misma generación. Entonces, claro, Utopito es un sueño, pero dónde está ese sueño? Claro, es un sueño ambiguo. Claro, Elaine como historiadora del arte, como conocedora de Pedro Pablo Oliva, claro, sabe, sabe de lo que estamos hablando. Entonces, claro, entonces ese sueño ambiguo, esa ironía, de cierta manera, porque la utopía es una ironía, porque la utopía, ¿quién se beneficia de la utopía? El poder político, porque al final la sociedad está viviendo algo irreal, está viviendo algo que no existe. Y claro, Pedro Pablo Oliva, que a pesar de ser Premio Nacional de Artes Plásticas, él en el año, yo todavía no había llegado a Perú, sí, como en el 2017, no, en el 2016, fue censurado. Se le censuró una exposición específicamente donde Utopito ya era el protagonista de toda su obra y donde, claro, ya los textos y los metatextos en la obra de Pedro Pablo Oliva ya eran mucho más directos, eran muy directos. Por ejemplo, esta obra que compartí para anunciar que íbamos a hablar de él, donde dice, escuchas algo y dice, sí, escucho mucho, pero no veo nada porque todo está oscuro. Claro, estamos acostumbrados al discurso, que en el discurso te dicen, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, pero ¿dónde está? Yo escucho mucho bla, 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 pero no hay cambios, claro, y eso obviamente que molesta.
y la exposición fue censurada a un Premio Nacional de Artes Plásticas a un artista que tiene una trayectoria y que tiene un reconocimiento. Entonces, Roche, claro. es complejo, es bien, bien complejo y fue casi, sin mentirte, yo estaba ya vinculado en el mundo de la cultura pura y dura en Cuba y fue bien complejo casi 6 meses. 6 meses donde no se sabía qué iba a pasar con el arte. Porque si censuraban a un Premio Nacional de Artes Plásticas, ¿qué iba a pasar con el resto de los artistas? No, eso de ahí, o sea, lo que significa eso es súper desmoralizador para, o sea, caen como cascada, literalmente. Pero también me imagino que hay en otro lado y en otra postura, en otra óptica, que es como que, no, que se jodan, vamos a ir con más fuerza, ¿no? O sea, como que me estás encendiendo más, ¿no? Me estás metiendo más candela, ¿no? Como dicen, sube candela. Entonces es como que con más fuerza, ¿no? Enciendes más. Justo Elaine me dices que es, ¿no es cierto? Pero lo he puesto al revés justamente. Sí. Nietzsche 82 nos menciona, el arte no permite censura. Y es Roberto que el arte no Piedra. debe, el arte se supone que es algo que no debe ser censurado, porque el arte es subjetivo. Entonces, ahí es donde entonces hay mucho problema. Y Pedro Pablo Oliva, que lamentablemente, bueno, es un hombre que se mantiene activo, es un hombre que a pesar de la enfermedad que tiene, sigue pintando, sigue esculpiendo y sigue creando. O sea, eso es admirable Claro, y esa exposición censurada no lo hundió, al contrario, hizo que creciera mucho más. claro, no, Que es que cuando como artista, censuras, como persona, y su obra siguió, pero su obra escaló completamente. sí, sí, y ahora hablando un poco más acerca de ya la parte comercial, justamente. Ahora, el tema de la censura tiene es un arma de doble filo, ¿no? Digamos, muy beneficiable para, de forma comercial, ¿no? Porque atrae a aquellos coleccionistas que de alguna forma lo que quieren es, uy, ¿qué cosa es lo que es prohibido, ¿no? A los que les gusta lo prohibido, eso los prende de alguna u otra forma, ¿no? Los pone en loop. También nos comenta por acá Roberto que en una dictadura no hay libertad de expresión, ni tampoco la... Eso es entre comillas porque a pesar de que, claro, todo el mundo dice en Cuba se vive una dictadura, pero al final, claro, pensar y expresarte es difícil, es complejo, pero el arte nunca dejó de expresarse. El arte siempre estuvo ahí presente. Que fue censurado ya es un tema que va por otro camino, que si comenzamos a hablar de eso ahí sí, nos vamos por Carlos, otra. viendo de censuras y cogemos, porque por ejemplo, en España hay una colección censurada, así se llama la colección, y es de un catalán. Estaría interesante dedicarle, después de cerrar la temporada de Cuba, a censura, a copias, a Claro, plagios, ¿no? O sea, tendríamos que, digamos, como que un poquito más de estudio en cuanto a las diferenciaciones de plagios, copias, copyrights y todo esto, pero sí estaría bueno, porque yo creo que la audiencia sí lo está sí. pidiendo. A ver, ahí qué cosa nos dice Elaine. ¿Tú quieres leerlo, Dani? A ver, dice Leine que donde estaría el diálogo real si el arte se supedita a políticas. Claro, ahí no hay un valor. Y claro que al final hay un diálogo bastante directo. Arte es libertad de expresión. Ojo, eso no quiere decir que utilicemos el arte como propaganda política de bajo presupuesto. Obviamente, y el arte cubano nunca fue propaganda política, jamás. Si el arte cubano hubiera caído en la propaganda política, ahí sí, el arte cubano no fuera lo que es hoy arte Claro. cubano. Y dictadura es una dictadura del pueblo, y ahí es donde comienza todo, eso sí. Y recordemos que detrás de cada gobierno siempre hay un extremista que quiere fama, de todas maneras. Bueno, lo hemos vivido. Elaine y yo lo hemos vivido, pertenecemos a la misma generación y en realidad, claro, lo hemos vivido, lo hemos experimentado en carne propia y sabemos. Y es un tema bien complejo, que claro, deberíamos dedicar, ya después de Cuba, dedicamos un programa a la censura, dedicamos un programa a la copia, todo. Y recordemos que el origen del mundo estuvo 20 años oculto. Exacto. El origen del mundo de Courbet, que yo se lo muestro a mis alumnos, que es ese plano de la vagina, y claro, en ese momento lo vieron como pornografía, y ese cuadro se hizo en 1880 y tanto, 60 y tanto, y se vino a exhibir en 1900 y tanto, en el Museo d'Orsay. Entonces,
Es bien No, complejo, es un tema bien complejo, pero creo que, claro, deberíamos dedicar otro una programa. hora, creo que más, una hora nos va a quedar recontra enana para hablar Pero de... es que igual la obra de Pedro Pablo Oliva se presta para hablar del tema de la censura, para hablar del tema de ese diálogo, de ese discurso que quiere hablar Pedro Pablo de una manera muy lírica, porque es un discurso bien lírico, pero que es un discurso incisivo. Es un discurso que está diciendo, ya, tenemos una sociedad feliz, supuestamente, porque es la imagen que se vende al mundo entero, es que el cubano es feliz, que en Mm, Cuba hay de todo, pero Utopito está para decirnos las grandes verdades. claro. Entonces, eso es lo importante, que tiene un personaje que es un personaje que salió de su pintura, porque ni siquiera fue que él creó, no, no, él creó una serie de personajes, pero destacó Utopito y Utopito se convirtió en protagonista de su utopía, de ese sueño que busca Cuba de cierta manera. Muy poco y conmigo metiendo la cuchareta, me encanta el tema. Téngame paciencia. Ay, 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 qué buena. Bueno, vámonos raudos y veloces a los premios, reconocimientos y valores. Voy a mencionar algunos de los premios y menciones porque finalmente tiene muchos, ¿no? Estamos hablando de un artista de aproximadamente 74 años de edad, ¿no? Aprox. Tuvo la distinción por la cultura nacional otorgada por el Consejo de Estado de Cuba en el 87, la medalla Alejo Carpentier otorgada por el Consejo de Estado de Cuba, la medalla de los miembros de honor de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, inclusive en Roma, ya volví, y luego Premio Nacional de Artes Plásticas otorgado por el Consejo de las Artes Plásticas y el Ministerio de Cultura en Cuba el 2006. De ahí tenemos también Artista de Mérito, otorgado por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, Premio Maestro Juventudes, el Premio Especial Bienal La Vasija, Museo de la Cerámica en La Habana también, y así, bueno, hay como 10 más. Realmente mucho, mucho. Primer premio y mención de pintura en el primer salón de instructores de artes plásticas Pinar del Río. En fin, ahí lo tienen. Lean toda esta información que les traemos acá, todo lo pueden encontrar en internet igualmente también. Ahora bien, pertenece a múltiples colecciones, sí, lo representan galerías. He encontrado Raudo y Veloz, también galerías de Nueva York, la Toth Gallery y en Miami también, pero ha tenido más, me parece, de 20 exposiciones individuales nomás alrededor del mundo, incluyendo igual también en su país natal en Cuba, pero vamos a ver algunas de los valores, ¿ya? Porque, a ver, hay obra que se encuentra disponible, que esto lo pueden encontrar igualmente en Artsy, pero yo quiero irme de frente a Christie's. Sotheby's tiene 3 obras nada más que las he encontrado y ni siquiera colocan la información completa, los valores, en cuánto se cerró. Eso no los voy a mostrar, pero vámonos a Sotheby's. Entonces, en Christie's, perdón, lo que tenemos son mínimo unas 6, 7 obras aprox. Tenemos estas acá, les voy a mostrar así como que, y ahí entramos, ya, a un par. Las obras van desde los 7.000 hasta los $25.000 aproximadamente, ¿no? Pero vamos a entrar a este de acá, porque este acá justamente es el que estábamos Sí. revisando. Fue en el 2002 que se subasta, el 20 de noviembre, el gran artista y sus modelos. Y miren esta silla yo creo que es bastante peculiar de La Habana. Puede ser que, no sé si sea de mimbre, pero yo me acuerdo que yo tenía Sí, una sí, que es es mimbre. la silla de mimbre típica de cualquier casa de campo, cualquier casa de Ujú, provincia ujú. cubana tenía su silla de mimbre. No tanto en la capital, pero sí en las casas de provincia se encuentran este tipo de sillas. Y las casas de la capital que tenían eran casas grandes con sus patios y tal, que ponían sus sillas en el patio. Sí, muy, muy, muy cubana. Ya ves, sí la atiné, le atiné. Entonces, esta obra que mantiene, digamos, la misma paleta de colores del tríptico que habíamos hablado, ¿no? No era el apagón, me parece que era la otra obra o era el apagón. La del La milagro de de los parques de Milagro. los peces.
Esa. Mantiene, digamos, la misma paleta de colores, ven los verdes, ¿no? Los amarillos, también los naranjas, cómo contrastan. La obra se estaba estimando entre 15.000 a 20.000 dólares. ¿En cuánto creen que se cierra? Llega a pasar el máximo estimado. Les repito, el máximo estimado era 20.000 dólares. Vamos. A ver, Yo creo que unos 22.000, 23.000 aproximadamente. Uy, me muero. Está súper hot. Súper caliente. Me muero. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, Roberto. Yo sé que tú puedes ahí pujar. Les repito, el gran artista y sus modelos. Venía del Musa Fine Art Miami. Esta obra se subasta en Christie's 2002. Nuevamente les menciono, a ver, para la última, para que pujen ahí, se estima entre 15.000 a 20.000 dólares, pero se cierra un poquito más que el máximo estimado, un poquito más que los 20.000 dólares. ¿Qué? ¿21.500? No, tú estabas ya cerquita, Ah, ya. Está entre esos. Hola Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida. Desde Uruguay nos visitan por acá también, qué lindo. Acá está multicultural todo. Cuba, Uruguay, Perú, creo que Chile también. Bueno, bienvenidos todos. Estamos ahorita justamente revisando ya los valores y de las obras del artista Pedro Pablo Oliva. Esta es la cuarta temporada, cuarta edición de Deconstruyendo el Arte y se la estamos dedicando a Cuba. Bueno, les comento, se cierra en 22.705. Ah, oye, pero ya demasiado, con $5 y todo al final, me muero. Sí, ya no te pases, es como que no te, o sea, no sé. Ya fue demasiado. 22.700, ya yo 22.705, no te pases. Bueno, el estimado, como les mencionaba, entre 15.000 a 20.000 dólares, se cierra en 22.705. La obra de Pedro Pablo Oliva, subastada el 2002, 20 de noviembre del 2002 en Christie's, se llama El gran artista y sus modelos. Yo creo que ha sido pintada prácticamente en esa misma fase, años, ¿no? Claro, que de todas maneras. De Tiene todas que haber maneras. sido los años, la obra de qué año es, el 90 y tantos, ¿no? Debe ser. Esta obra es de, déjame ver, 98. 98 tiene una medida de 1,17 por 1,5. Es óleo sobre lienzo, ¿no? Y está, bueno, firmada en el reverso, titulada en el reverso. Sí, vamos a ver otra más para verificar, a ver, valores también. Como les menciono, obras van desde los 7.000 hasta los 25.000 dólares aprox, ¿no? Que es lo que he encontrado. Claro. Veamos, otra más. Esta de acá. Penélope, o muchacha casada por sus aberraciones. Me muero. Me muero. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. Ahí viene. Está cargando Penélope. Penélope. Esa Penélope se las trae Penélope. Mira los zapatitos. Los zapatitos. Bueno, esta es algo muy peculiar y yo me imagino que, claro, en Cuba tú ves una obra así, tú dices, este es Oliva, ¿no? Este es Pedro Pablo. Sí, de todas maneras. Esa figuración, ese trazo, ese dibujo es Pedro Pablo Oliva y como viste en las esculturas, repite el mismo patrón, en las esculturas repite este patrón bien de la línea, bien caricaturesco, ¿no? Así es. Entonces, esta obra, también lienzo, Penélope o muchacha acosada por sus aberraciones, se estima entre 12.000 y 18.000 dólares. ¿En cuánto creen que se cierra? Pasa el máximo estimado, pasa los 20.000 dólares. Así que, ¿cuánto más le dan? Si ya el anterior fue de 705, este debe ser como unos 21.542. Qué pesado. Ay, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más está pujando por ahí o no? Hoy no se encuentra Mariana, con nosotros, que es la otra que siempre está pujando. Puja, siempre ella. Mira, Mariana, Sandra, siempre están pujando. Ahora calladitos están, nadie está pujando. Eso está muy extraño, ¿no? Muy raro, le falta desayuno. Están concentrados en la belleza de este artista. Ya están con hambre, ya yo creo.
Yes. ¿En cuánto se vende? ¿En cuánto se vende? 23.750. Ah, Repito, bueno. 23.750. El estimado va desde 12 a 18, supera a Mira, 23.750. Andrés Dubois que se le faltaron 3.000, porque dijo 20.750. ¡Oh! Le faltaron 3.000 nada más para llegar y acercarse exactamente a los 23.000. Esa es una señal. Esa es una señal, Andrea. Tienes que prestar más atención al número 3. Así es, así mismo. Ay, ay, casi, 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 casi. A mí no me están cargando los comentarios. Creo que por eso no puedo verlos en el momento. Por eso no veo a nadie que puje. Pero ya, tú me avisas si es que alguien está ahí al toque. Ya, y vámonos a ver. Lamentablemente no tengo esculturas en subastas. Me hubiera gustado presentarles esculturas en subastas. Vamos a ver esta otra acá. La siesta se llama. También. No, vamos a ver la otra. La otra del hombre. La del hombre me gusta. La del hombre de acá. Esta me gusta. Ya esta va a estar un poco más complicada porque no superó el mínimo. Ya es que no soy un hombre puro, me muero. Va acá, va por acá abajo y miren este detalle. De las manos bien de Guayasamín. Sí, bien guayasimeras. Sí. Sí. Precio estimado, 18.000 a 22.000 dólares. Se subasta Christie's nuevamente el 24 de noviembre del 98 y no pasa el mínimo estimado. El mínimo estimado fue 18.000. ¿Cuánto creen es lo que se queda? ¿En cuánto creen? 16.599. Ay, qué antipático, por favor, no estamos en retail acá, por favor, nada de 99.99. ¿Alguien 16.000. más? ¿Alguien más? Debe ser por los 16.200, 16.300 por ahí. Ah, Dice ya, Félix pues, que bajó. 14.750. 14. Ya, no, muy abajo, muy abajo. Es ahí nomás del mínimo estimado. El mínimo estimado era 18.000, así que a ver, vamos a ver, una última más, una última más. Enrique Pigman dice que 17.000. Ay, casi, casi, ¿ves? Oye, solo un poquitito, nada, una nada, súbale una nada, Enrique, vamos, tú puedes llevártelo. Tú Entonces, serás 17.150. casi, casi. Bueno, es que no es un hombre puro. 17.250. Bueno, pero está bien, se vendió bien igual. Uy, mira, ahí está, ¿ves? Casi, ahí está, ya empiezan a pujar ya. Mínimo era 18 hasta 22 y llegamos acá a 17.250. Y bueno, estas son algunas de las cifras, digamos, que se encuentran. Así es, Enrique, mira, por 50 nada más. Son algunas de las obras que he encontrado en subastas. Igualmente hay obras disponibles en Archie que se encuentran justamente, que es lo que he encontrado ahora a la mano, ¿no? Pero van más o menos por esta ruta. ¿No? Van por esta línea, ¿no? Que yo lo veo, digamos, como un poco más, no sé, un poco más lúgubre, ¿no? Versus todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Un poco más como melancólico. Lo siento, no sé, tal vez porque sean los negros, los blancos, los trazos, los rostros, ¿no? Que no están despiertos, sino que están como, claro, como este sueño, ¿no? Este sueño que tal vez te está teletransportando, ¿no? Un poco de esos personajes surreales también. Pero es más o menos esa línea que he encontrado que están disponibles. Toda esa información igualmente se encuentra en internet. Y algo de escultura que sí me gustaría no dejar pasar la oportunidad de mostrarles un poco de escultura de este maestro. Deme un minuto que acá yo tenía justamente algunas imágenes. Porque las trabaja, digamos, como en metales, ¿no? En metales y traslada justamente del dibujo, del lienzo a la Claro. escultura, ¿no? Esta es una de las que nos habías presentado, Daniel. Mira con la niña, ¿no? En la parte de arriba, ella liderando y remando justamente a todos los que están ahí. Y este hombre sosteniendo, ¿no?
también, Que es sosteniendo Fidel. nuestro, Ese hombre es Fidel. imagínate, está con verde, pues por eso que está con el verde. No, y la barba. Es que la barba y el verde es típico ya Fidel. Eso no hay otra lectura. Sí, pues, sí, claro. Y hasta las olas, ¿cómo las ha sacado, no? Ujú. Pero manteniendo, digamos, como ese mismo, o sea, siendo fiel a sí mismo, ¿no? Siendo fiel a sí mismo con el tema de los trazos, porque realmente a veces es un poco difícil llegar a trasladar ese trazo de lienzo cuando estás en el 2D y pasarlo a la escultura y que salga tan Exacto. parecido. Entonces, eso es un tema del ojo y también de lo que quiere transmitir el mismo artista. Eso es algo muy importante y que no hay que tomarlo así por simplemente, bueno, que eso debe ser fácil, no. Hoy en día se hace de una forma mucho más fácil porque tienes las impresoras estas 3D y los haces en mil formas, pero Claro. antes, donde no tenías esta tecnología, ahí, a ver, sí, pues porque te dabas la vida y el ojo y el tiempo y la dedicación para poder lograrlo, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar ello. Y bueno, hemos hecho un repaso, digamos, dentro de una hora, ¿no? De la obra de este maestro Pedro Pablo Oliva. Estamos dedicándole justamente todos los sábados, ahora en la cuarta temporada, a Cuba. Y nada, agradecerles igualmente por estar conectados, agradecerles por sus participaciones. Y cuéntenos si a ustedes les interesaría tal vez participar de alguna subasta online por acá, porque eso sería interesante. Realmente me Sí, parecería bien interesante. sería bien Como para chévere. hacerlo deportivamente, por ahí, una vez en verano, una vez en otoño, una vez en invierno, una vez en primavera, una vez cada 3, 4 meses, no lo sé, pero por ahí que podríamos sacar algo y si les interesaría, cuéntenos y compartan este en vivo. Vamos contigo, mira, Así es. Así es. Nada, agradecer nuevamente siempre todos los sábados que nos acompañan. Brenda, agradecer también por todos los datos que siempre compartes con nosotros, vinculados con valores, colecciones, premios, los artistas, y de cierta manera mostrar obras y deconstruir, ¿no? Entre todos, analizar e ir deconstruyendo las obras. Si no siguen a Brenda, sigan Block Art Gallery. Si no me siguen a mí, Daniel G. Alfonso. Síganos, compartan este live, acompáñennos todos los sábados desde las 12:15 hasta la 1:15 de la tarde. Una hora de democratizar el arte, una hora para conversar sobre un artista, y esta cuarta temporada, ya después de 1 año y 6 meses que llevamos compartiendo con ustedes sobre arte, valores, mercado, temas relevantes vinculados con el mundo del arte, esta temporada dedicada específicamente al arte cubano. Así que nada, nos vemos el próximo sábado, atento a nuestras redes, que siempre vamos a estar compartiendo información para encontrarnos en visitas a galerías, visitas guiadas, y premios que también vamos a ir entregando poco a poco, como libros, catálogos de exposiciones que se están realizando en la ciudad de Lima y en algunas provincias también del Perú. Así que Así nada. es. Así es, acá tengo justamente tu libro también, mi Dani, y ya también el sábado 13 nos estamos encontrando justamente con nuestros 25 seguidores. Se apuntaron, pero así de una. ¿Qué tal magia? Todavía no nos están siguiendo, háganlo. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque por ahí también vamos a estar colocando y colocando, bueno, en diferentes tiempos, ¿no? Todos los martes, nuestros Deconstruyendo el Arte. Así que síganos y estamos en contacto. Gracias, mi Dani. Listo. Buen Chao, fin chao. de Cuídense semana. todos y buen fin de semana.